Estamos a principios del año 1951, y Irán atraviesa un periodo de turbulencias políticas y económicas que escapan aún a la atención de gran parte del mundo. En el país, el sistema monárquico, encarnado por el Shah, coexiste con un gobierno civil, y es precisamente en esta intersección donde se juega un cambio importante. A finales de abril de 1951, Mohammad Mossadegh, personalidad carismática y jurista de formación, es nombrado primer ministro. Esta elección emana de un voto del Majles, el parlamento iraní, que cuenta con numerosos partidarios del Frente Nacional, un movimiento político fundado para defender los intereses nacionales y limitar la interferencia extranjera. Mossadegh, ya reconocido por sus convicciones nacionalistas, encarna la esperanza de una mayor soberanía económica y política de Irán. Se instala en el poder con un programa ambicioso, y casi de inmediato, obtiene la aprobación del Majles para nacionalizar la industria petrolera. Esta decisión histórica, tomada en detrimento de la Anglo-Iranian Oil Company, a menudo llamada AIOC, una empresa británica que controla desde hace años la extracción y venta del petróleo iraní, reconfigura las cartas de la relación entre Irán y el Reino Unido. La ley de nacionalización, apoyada por la opinión pública iraní, afirma el rechazo del gobierno a mantener el sistema de concesión que garantiza a la compañía británica importantes beneficios y deja a Irán una participación limitada. Se basa en la voluntad de recuperar todos los beneficios generados por el petróleo, considerado entonces como la principal riqueza del país. En Teherán, se destaca el deseo de gestionar libremente este sector estratégico, esencial para el desarrollo económico y la modernización del país. Se observan rápidamente las repercusiones de este enfoque. En reacción directa, Londres se compromete en una confrontación diplomática, política y económica. Las tensiones aumentan con el paso de las semanas, ya que la nacionalización pone en cuestión el estatus privilegiado del que goza el Reino Unido para explorar el petróleo iraní. Desde el punto de vista británico, esta puesta en cuestión se percibe como un duro golpe para su política exterior y sus intereses financieros. Para Irán, sin embargo, es un paso decisivo hacia la independencia, concretando reivindicaciones antiguas que resurgen de manera aguda después de la Segunda Guerra Mundial. El inicio de la crisis irano-británica está, por tanto, marcado por la afirmación de la soberanía iraní frente a la hegemonía de una gran potencia colonial, lo que resuena con otros movimientos de liberación económica en todo el mundo. En los meses que siguen a la nacionalización, entre 1951 y 1952, la presión ejercida por el Reino Unido no deja de aumentar. El gobierno británico, que no quiere perder su posición dominante en el sector petrolero, adopta una serie de sanciones económicas con el fin de asfixiar la economía iraní. Se imponen restricciones a la compra de petróleo proveniente de Irán, y los ingresos que Teherán podía esperar disminuyen considerablemente. Privado de oportunidades de exportación, el Estado iraní ve sus finanzas fragilizarse a medida que la compañía británica, apoyada oficialmente por Londres, maniobra para bloquear cualquier intento de exportación del petróleo ya nacionalizado. Paralelamente, documentos y trabajos posteriores sugieren que el Reino Unido lleva a cabo una campaña clandestina destinada a desestabilizar al gobierno de Mossadegh, buscando no solo desacreditar al primer ministro, sino también aliarse con actores políticos iraníes capaces de ejercer presión desde dentro. Los círculos nacionalistas, que habían formado un bloque en el momento de la nacionalización, comienzan poco a poco a revelar sus divergencias. En la escena iraní, la crisis del petróleo fragiliza la unidad, ya que varias instituciones rivalizan por influir en la conducción de los asuntos. El Majles, que sigue siendo muy sensible a la opinión pública, continúa apoyando la nacionalización, pero también expresa su preocupación por las consecuencias económicas del enfrentamiento con Londres. La corte, es decir, el Shah y su entorno, es más cautelosa. El soberano, a pesar de afirmar su apego a los intereses nacionales, también está preocupado por la estabilidad de su propio régimen y por las amenazas que pesan sobre la supervivencia económica del Estado. Por su parte, el ejército, cuyo comando está estrechamente relacionado con el Shah, mantiene una relación ambivalente con Mossadegh. Algunos oficiales apoyan la idea de una soberanía reforzada, mientras que otros se preocupan por el estancamiento financiero. Todos estos factores alimentan un clima donde cada uno se pregunta hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno para resistir la presión británica. Los debates dentro del Frente Nacional, la coalición política que apoya a Mossadegh, se intensifican sobre la estrategia a adoptar. ¿Debe continuarse enfrentando directamente al Reino Unido o se debe considerar un compromiso? Los círculos religiosos se muestran especialmente sensibles a las cuestiones de soberanía,
pero también al equilibrio de poderes entre el Shah y el primer ministro. Este periodo es aún más tenso, dado que Irán ya ha vivido, durante la primera mitad del siglo XX, episodios de dominación extranjera e inestabilidad política, marcada por el establecimiento de regímenes autoritarios. Los recuerdos de estos eventos alimentan la desconfianza hacia cualquier injerencia externa, pero también subrayan la fragilidad de las instituciones democráticas del país. Durante este periodo de 1951 a 1952, la economía sufre considerablemente por la imposibilidad de vender petróleo en los mercados internacionales, y el gobierno de Mossadegh debe lidiar con ingresos fiscales dramáticamente reducidos. Además, las negociaciones con los británicos se estancan. Cada parte se mantiene firme en sus posiciones. Londres exige conservar una parte significativa, lo que Teherán considera inaceptable. Al mismo tiempo, los diplomáticos iraníes exploran otras vías, esperando que la intervención de una tercera potencia o la mediación de organizaciones internacionales puedan ayudar a resolver la crisis. Sin embargo, sobre el terreno, el estancamiento parece total, y las dificultades económicas alimentan un clima de ira e incomprensión. En julio de 1952, la situación alcanza un nuevo nivel, ya que se declara abiertamente una crisis de régimen. Mossadegh, confrontado con bloqueos persistentes, desea obtener poderes de emergencia para reorganizar la administración y actuar de manera más efectiva en el contexto de la lucha contra las injerencias extranjeras. Él considera que, sin una autoridad reforzada, su gobierno no puede hacer frente a las múltiples crisis: desorganización económica, amenazas de subversión interna, presiones internacionales. Sin embargo, la cuestión de los poderes de emergencia es delicada en un sistema político que oscila entre monarquía constitucional y la aspiración a una democracia parlamentaria más avanzada. Muchas figuras influyentes, incluso dentro del propio Frente Nacional, se muestran reacias a otorgar tales poderes al primer ministro. Algunos temen que una concentración demasiado fuerte de la autoridad en sus manos termine por erosionar los logros parlamentarios y cree un precedente peligroso para la vida política del país. Otros se oponen a las decisiones de Mossadegh en relación con la elección de ministros y altos funcionarios, considerándolos demasiado radicales o insuficientemente conciliadores hacia el Shah. Los religiosos conservadores, que inicialmente apoyaron el movimiento nacionalista, comienzan a expresar dudas sobre la dirección tomada por el gobierno, estimando que se aleja de la moderación esperada en un país con una tradición islámica arraigada. Por otro lado, una parte del Frente Nacional se divide sobre las prioridades. Algunos privilegian el enfrentamiento frontal con el Reino Unido, otros desean negociaciones más pragmáticas, mientras que otros se preocupan por el creciente papel de las fuerzas de izquierda y del partido Tudeh, el Partido Comunista Iraní, que, en la atmósfera de la Guerra Fría, suscita la desconfianza de muchos actores políticos nacionales y extranjeros. La crisis de julio de 1952 se manifiesta concretamente cuando Mossadegh, para presionar, presenta su dimisión. Este acto, destinado a demostrar que es indispensable para el país en la defensa de la nacionalización, provoca una intensa reacción en las calles. Amplias manifestaciones exigen su regreso al poder, ya que muchos iraníes lo perciben como el principal baluarte contra una capitulación frente al Reino Unido. Finalmente, Mossadegh regresa, pero la fractura dentro del campo nacionalista es ahora evidente. Las diferencias sobre la conducción de los asuntos no hacen más que aumentar. La cuestión de los nombramientos en puestos clave, la gestión de las Fuerzas Armadas y la forma en que Mossadegh aborda el papel del Shah están en el centro de los debates. El primer ministro sigue siendo popular, pero cada vez está más aislado políticamente. Las críticas proliferan sobre la forma en que gobierna, y la coalición que lo llevó al poder se resquebraja peligrosamente. Los periódicos iraníes, censurados de manera más o menos estricta según las épocas, reflejan las rivalidades entre las personalidades políticas. La tensión crece también entre los partidarios del Shah, favorables a un reequilibrio del poder, y aquellos que consideran que el soberano debe limitarse a un papel simbólico y dejar que Mossadegh decida los asuntos esenciales. A comienzos del año 1953, esta crisis política aún no resuelta se suma a un nuevo elemento. En el contexto de la Guerra Fría, Irán se encuentra atrapado en la rivalidad entre Occidente, liderado por Estados Unidos, y la Unión Soviética. Los gobiernos en Washington y Londres temen que la inestabilidad iraní beneficie al partido Tudeh, considerado cercano a Moscú, o que la URSS busque extender su influencia en la región. Las actas diplomáticas estadounidenses consultadas más tarde revelan el temor recurrente de un volcamiento de Irán a la esfera comunista,
lo que daría a la URSS acceso a los recursos petroleros estratégicos y alteraría el equilibrio regional. En este clima de sospecha, Washington se preocupa de ver a Mossadegh, a pesar de sus inclinaciones nacionalistas y no comunistas, mantener buenas relaciones tácticas con algunas figuras de izquierda, simplemente para fortalecer su base, o al menos preservar cierta cohesión política ante el enemigo común que es Reino Unido. Los diplomáticos estadounidenses no ignoran tampoco que la continuación del pulso petrolero compromete la estabilidad financiera de Irán, lo que podría intensificar los problemas sociales y crear un terreno fértil para las ideas revolucionarias. Por lo tanto, los Estados Unidos, inicialmente vacilantes, se acercan gradualmente a la posición británica, considerando que quizás sea necesario montar una operación secreta para derrocar a Mossadegh si éste se muestra incapaz o reacio a hacer compromisos que garanticen la preservación de los intereses occidentales. Las discusiones entre funcionarios estadounidenses y británicos se multiplican en los meses que preceden a la primavera de 1953. En Washington, se pasa de una visión prudente, consistente en observar la evolución de la situación, a una lógica donde se vuelve posible actuar para instalar un gobierno más dócil y más favorable a la preservación de una asociación petrolera, ofreciendo más garantías. El Departamento de Estado, la CIA y sus homólogos británicos, incluido el Servicio de Inteligencia Secreta, comienzan a intercambiar sobre una posible operación. En este contexto, el miedo a la expansión soviética constituye un argumento importante para justificar la planificación de una intervención clandestina. Los documentos revelados más tarde, en forma de telegramas, memorandos y actas de reuniones, muestran claramente que en la primavera y el verano de 1953, ambos países coordinan sus esfuerzos para elaborar esta famosa operación secreta, conocida bajo el nombre en clave TEP-Ajax. Para el gobierno británico, la prioridad sigue siendo retomar el control del sector petrolero, o en su defecto, limitar la pérdida de sus intereses. Para los estadounidenses, se trata principalmente de impedir un posible acercamiento entre Irán y la Unión Soviética, teniendo en cuenta al mismo tiempo las demandas británicas. Entre bambalinas, continúan las negociaciones mientras en el terreno, la crisis política en Irán no muestra signos de apaciguamiento. Mossadegh sigue decidido a preservar la nacionalización, mientras intenta explicar a la población las restricciones económicas que pesan sobre el país. Las penurias presupuestarias, sin embargo, aumentan el descontento y la presión crece contra el primer ministro incluso dentro de su propio campo. Las manifestaciones se suceden, a veces en apoyo a Mossadegh, a veces para denunciar la degradación de las condiciones de vida. La perspectiva de elecciones libres o reformas democráticas parece cada vez más borrosa, y los diferentes actores políticos navegan entre idealismo nacionalista y realidades financieras extremadamente difíciles. Los británicos, que han mantenido un bloqueo petrolero no oficial, se esfuerzan por acentuar la crisis de liquidez para convencer a la opinión iraní del fracaso de Mossadegh. Por su parte, los estadounidenses, que disponen de una importante influencia a nivel internacional, dudan entre la negociación y la acción clandestina. Pero los temores relacionados con la expansión del bloque soviético los empujan progresivamente a considerar la segunda opción. En las cancillerías occidentales, se sigue con atención cada giro en el Majles, cada entendimiento frágil que se forma o se deshace en torno al primer ministro, cada signo de acercamiento o tensión entre Mossadegh y el Shah. Los servicios de inteligencia afinan su conocimiento del panorama político local, identifican interlocutores potenciales dispuestos a colaborar y se preguntan sobre la manera de legitimar un derrocamiento del gobierno si llegara a ocurrir. En Londres y Washington, crece la idea de que un nuevo liderazgo más conciliador podría devolver a Irán a una órbita favorable a las grandes potencias occidentales, bloqueando cualquier intento de dominio soviético. Los decisores designan entonces al general Fazlollah Zahedi como la figura de reemplazo ideal. Exministro del Interior y alto mando del ejército, presenta un perfil que mezcla presencia autoritaria y proximidad con ciertos círculos conservadores iraníes. Los análisis contenidos en los documentos de la época subrayan su reputación como ferviente opositor a Mossadegh y su capacidad para establecer vínculos con las fuerzas de seguridad. Varios planificadores consideran que Zahedi, como exgendarme nacional, puede ganar más fácilmente la confianza de la jerarquía militar que un político civil tradicional. Entre bambalinas, figuras hostiles a Mossadegh ya se están uniendo a esta perspectiva, estimando que solo un general firme puede restaurar el orden. Pero la situación sigue siendo frágil, ya que es difícil medir la acogida que recibiría un reemplazo así dentro de la población urbana y en el Majles. Los redactores de los memos, sin embargo,
apuestan por el cansancio engendrado por el estancamiento petrolero, la degradación económica y las crecientes tensiones políticas. Los aliados de Sahedi le sugieren que entre prudentemente en la clandestinidad cuando se acerque el momento decisivo, para evitar su arresto por la policía, aún controlada por el gabinete Mossadegh. Durante este periodo, las correspondencias mencionan reuniones discretas en apartamentos privados de Teherán o en villas aisladas en la periferia, en las que oficiales del ejército, notables y agentes de inteligencia se esfuerzan por perfeccionar el plan. Se busca repartir los roles, fijar quién contactará con las unidades del ejército favorables a Sahedi, qué personalidades religiosas o políticas deben ser convencidas y cómo organizar la propaganda para legitimar el futuro gobierno. Estas negociaciones insisten en la necesidad de una cobertura constitucional. Los responsables estadounidenses, conscientes de la importancia simbólica del Shah en Irán, quieren asegurarse de que el acto de derrocamiento de Mossadegh tendrá una forma legal. Aunque el monarca hasta entonces se haya mantenido al margen e incluso desconfiado de una acción tan arriesgada, se le hace ver que la constitución iraní permite, en teoría, que el soberano destituya a un primer ministro por decreto real. Los textos oficiales, llamados firmans, se convierten así en un instrumento estratégico clave. La operación Tepayax se prepara para beneficiarse de dos documentos clave, uno que notifica el cese de Mossadegh y el otro que designa a Sahedi como nuevo jefe del gobierno. En la cronología de agosto de 1953, estos decretos deben ser firmados por el Shah en la estación balnearia de Ramsar, donde se hospeda para mantenerse alejado de la agitación de la capital, y luego ser transmitidos en secreto a Teherán. Los planificadores cuentan con la complicidad de oficiales electos, entre ellos el coronel Nematollah Nasiri, quien en ese momento comanda la Guardia Imperial. Nasiri es considerado un hombre de confianza, capaz de desplazarse de noche para presentar los documentos en el momento crítico. Se convierte desde entonces en un personaje central, portador material de las órdenes del Shah. En paralelo, una intensa guerra política se despliega en las calles de Teherán y en los pasillos del poder. Los aliados de la futura operación secreta fomentan una campaña de propaganda destinada a desacreditar a Mossadegh ante diversas facciones de la sociedad. En los mercados y los cafés, algunos rumores se propagan, acusando al primer ministro de socavar la monarquía, de empujar a Irán hacia el caos económico, o incluso de acercarse peligrosamente a los comunistas del Tudeh. Periódicos y panfletos, cuya fiabilidad es a veces dudosa, amplifican estas temáticas, mientras que religiosos influyentes, cortejados por intermediarios, insinúan que Mossadegh ya no está en condiciones de gobernar. Las documentaciones citadas por la Enciclopedia Británica y otros archivos reportan que financiamientos clandestinos alimentan estas operaciones de intoxicación, lo que permite remunerar a oradores, editores de panfletos y grupos de manifestantes dispuestos a denunciar públicamente la política del Shah. Gabinete en funciones. En la sombra, emisarios occidentales se encargan de explicar a los posibles apoyos de Sahedi que el golpe de fuerza hará cesar las sanciones económicas impuestas por los británicos y que la economía iraní solo podrá reactivarse rompiendo con la línea nacionalista radical. Las notas confidenciales muestran que todo está orquestado para poner a una parte de la opinión pública en contra de Mossadegh, al tiempo que se da la ilusión de un movimiento espontáneo y patriótico. En el corazón de Teherán, las redes de apoyo al nuevo plan se van instalando paulatinamente. Según varios testimonios, responsables religiosos, a veces hostiles a la influencia comunista y preocupados por el lugar de la religión en el Estado iraní, aceptan fruncir el ceño ante la mención de Mossadegh si se les promete un retorno a un orden más tradicional. Políticos cansados por las luchas incesantes en el Majlés consideran que, sin una acción fuerte, el país se hunde en la inestabilidad. Los oficiales superiores, previendo un posible realineamiento, establecen contactos con los emisarios de la operación secreta para hacer conocer su disposición a alinearse detrás de un nuevo gobierno. Los artífices de Tepayax utilizan estas predisposiciones para tejer una red de alianzas. También buscan circunscribir la influencia del Tudeh, el Partido Comunista Iraní, que experimenta un resurgimiento de actividad en los sindicatos y los barrios populares. Anclados en la Guerra Fría, la lógica occidental quiere impedir cualquier avance comunista, y los partidarios del golpe saben que la posición oficial de los Estados Unidos les garantiza un apoyo seguro si prometen contrarrestar el avance soviético. En este clima eléctrico, el papel de coordinación asumido por Kermit Roosevelt Jr., un agente de la CIA, se consolida. Los rastros dejados en los archivos y en relatos periodísticos indican que actúa en Irán manteniendo un perfil discreto, usando seudónimos e intermediarios para no llamar la atención.
está en contacto directo con Washington, donde envía regularmente cables codificados para informar sobre los ánimos de la sociedad iraní, la fiabilidad de los apoyos locales y el nivel de control ejercido por Mossadegh sobre las instituciones. Se informa que posee un presupuesto confidencial que le permite sobornar a funcionarios, financiar la propaganda y apoyar financieramente a los elementos clave que preparan el terreno para el golpe de Estado. Su acción se inscribe en una historia ya existente de intervenciones secretas de la CIA, pero la magnitud de la operación Tepe-Ajax la hace excepcional. Los indicios sugieren que Roosevelt pasa parte de su tiempo en casas seguras, a veces protegidas por civiles armados o unidades de policía compradas para la causa, y que coordina minuciosamente el paso de la información entre los partidarios del Shah y los que apoyan a Saedi. Sus vínculos con personalidades influyentes le permiten difundir, en el momento oportuno, las consignas y señales de cohesión a gran escala. Con el paso de las semanas del verano de 1953, la presión aumenta. Las discusiones entre responsables británicos y americanos se intensifican, y cada bando espera que la serie de acciones orquestadas debilite a Mossadegh hasta el punto de provocar un levantamiento casi espontáneo. Los documentos internos mencionan una coordinación importante con líderes de calles especializados en la organización de manifestaciones, a menudo remunerados para movilizar multitudes en un tiempo récord. Por su parte, los apoyos del primer ministro aún presentan cierta fuerza. Los periódicos progubernamentales y los militantes nacionalistas denuncian estos intentos de manipulación y continúan elogiando la independencia del país duramente conseguida con la nacionalización del petróleo. Sin embargo, las penurias y la crisis económica provocan un desaliento en la población, y los partidarios de Mossadegh no saben qué grado de firmeza adoptar para frenar la rebelión. Las ambigüedades del Shah complican la situación, ya que duda entre su deseo de mantener su estatus de monarca constitucional y la tentación de renunciar a un gobierno elegido que lo confronta directamente. Durante este periodo, Saedi, potencialmente expuesto a un arresto o a una acusación de complot, se prepara en los bastidores. Según diferentes informes, cambia con frecuencia de escondite o se desplaza por la noche para escapar de los ojos y oídos de los equipos fieles a Mossadegh. Establece contactos con los oficiales que considera leales y, mediante emisarios, tranquiliza a figuras influyentes del país sobre su compromiso de preservar la monarquía. Se muestra prudente para no dejar entrever una simple toma de poder militar. En efecto, el apoyo del Shah sigue siendo un activo esencial para validar su acceso al puesto de primer ministro. Los pocos testamentos políticos que hace circular dejan entrever que restaurará el orden y reabrirá las discusiones sobre los ingresos petroleros, sin precisar qué concesiones realmente planea hacer a los extranjeros. Esta ambigüedad le permite mantener la adhesión de grupos nacionalistas moderados, al tiempo que preserva el prometedor apoyo de los occidentales. En esta atmósfera de tensión, se multiplican las reuniones clandestinas en Teherán. Informadores aguardan cualquier movimiento sospechoso en la capital, ya que el más mínimo arresto de un conspirador podría hacer fracasar la empresa. Los planificadores reciben avisos contradictorios. Algunos temen que el ejército finalmente permanezca neutro en una confrontación política. Otros anticipan, por el contrario, que unidades militares se volcarán a favor de la acción, sobre todo si reciben la garantía de una aprobación real. Los telegramas conservados en la oficina del historiador muestran hasta qué punto cada detalle cuenta, la hora exacta a la que Nasiri debe llevar el firman, el recorrido que tomará para evitar las patrullas leales a Mossadegh, el lugar de repliegue del Shah en caso de fracaso. Las discusiones versan sobre la necesidad de organizar contingencias si el primer intento falla, y se prevé incluso hacer intervenir a otros generales según las circunstancias. Los participantes en estas reuniones también evalúan la fuerza de las reacciones probables de los partidarios del Tudeh, considerados capaces de movilizar grandes multitudes obreras si el ejército sale a la calle. Durante esa primavera y verano de 1953, la población ignora en gran medida la magnitud de lo que se prepara tras bambalinas. El gobierno de Mossadegh permanece concentrado en los asuntos corrientes, en el intento de mantener la soberanía petrolera y en los desafíos cotidianos causados por el aislamiento comercial impuesto por el Reino Unido. Sin embargo, la atmósfera en Teherán señala que algo se está gestando. Se rumorea que los notables esperan el desenlace de una etapa crucial. Se observa a figuras de la oposición reunirse a altas horas de la noche. A veces se escucha sobre distribuciones de dinero a grupos de manifestantes promonárquicos. Al mismo tiempo, una parte de la prensa vinculada a los nacionalistas denuncia estas intrigas, pero a menudo se enfrenta a la dificultad de probar claramente la implicación extranjera. Los testigos de la época describen una especie de tensión sorda que permea las conversaciones,
dado que las pasiones políticas están exacerbadas y la perspectiva de un enfrentamiento parece plausible. Cuando uno se encuentra en los pasillos del poder, se puede ver que la importancia de la firma de los firmans es considerable. El Shah, aún vacilante, recibe emisarios encargados de tranquilizarlo. Le garantizan que, una vez que el decreto esté promulgado, un amplio movimiento popular legitimará la deposición de Mossadegh en nombre del derecho constitucional. Los reflejos de prudencia del monarca se explican por su experiencia. Sabe que fracasos anteriores han mostrado la fuerza del nacionalismo iraní, y teme quedar en una posición incómoda si la operación fracasa. Sin embargo, los estrategas occidentales le presentan el plan como bien elaborado, insistiendo en que la diplomacia estadounidense y británica están decididas a hacer triunfar este escenario. En los hogares, nadie adivina aún que estas negociaciones culminarán en un evento impactante, marcado por la intervención del ejército, por desfiles orquestados en las calles y por un súbito control de puntos estratégicos de la capital. La noche del 15 de agosto de 1953, la atmósfera en Teherán es tensa e incierta. El coronel Nematollah Nasiri, miembro de la Guardia Imperial, sale discretamente del palacio para reunirse con el primer ministro Mohammad Mossadegh. Lleva en sus manos un firman firmado por el Shah, un documento destinado a revocar a Mossadegh de su puesto y nombrar al general Fazlollah Zahedi a la cabeza del gobierno. Pero cuando Nasiri presenta este texto, se encuentra con una reacción inmediata de las fuerzas leales al primer ministro. Mossadegh, informado de la maniobra, ordena la detención de Nasiri justo cuando se dispone a entregar oficialmente la carta. Las tropas leales al primer ministro cercan la zona, impiden cualquier acción adicional y toman la iniciativa. Antes de que los partidarios monárquicos puedan organizarse, corre la noticia de que el complot para apartar a Mossadegh acaba de fracasar. Desde las primeras horas del 16 de agosto, las radios locales informan del incidente y afirman que el intento de golpe de Estado ha sido frustrado. El gobierno, ahora convencido de haber descubierto una grave conspiración, comunica públicamente sobre este fracaso. El Shah, consciente de que su papel está ahora expuesto, elige abandonar rápidamente la región de Ramsar donde se encontraba. Vuela hacia Bagdad y deja atrás un poder político profundamente dividido y una población atrapada en la tormenta. En la mañana del 17 de agosto, Teherán se despierta en un clima de confusión. Mossadegh, ahora consciente de la magnitud del complot que pesaba sobre él, busca afirmar su autoridad. Sin embargo, la ausencia del Shah en el país plantea una pregunta fundamental. ¿Tiene todavía el heredero del trono, quien partió precipitadamente, una legitimidad constitucional mientras se encuentra fuera de Irán? A través de la ciudad, la población debate sobre la crisis surgida de la vacante de poder monárquico. Los periódicos, la mayoría favorables al gobierno, publican artículos cuestionando la validez de los decretos reales que no son defendidos por el soberano. Mientras tanto, los partidarios de la izquierda iraní, particularmente los del partido Tudeh, redoblan su actividad en la calle. Se organizan reuniones contra la monarquía, destruyen símbolos que encarnan la presencia real y fomentan un movimiento popular destinado a consolidar las posiciones del primer ministro. Se ven formarse desfiles que corean lemas anti-Shah, mientras que algunos grupos, más prudentes, abogan por un compromiso que preservaría una estructura constitucional sin romper totalmente con la corte. Se llevan a cabo negociaciones políticas tras bambalinas para considerar eventualmente la creación de un consejo de regencia encargado de realizar las funciones reales en ausencia de Mohammad Reza Pahlavi. Los responsables gubernamentales, preocupados por la magnitud de las manifestaciones, dudan sobre la estrategia a adoptar. La policía, en un primer momento, intenta controlar a la multitud, pero rápidamente se ve desbordada, ya que el descontento no se limita a un grupo aislado. Toda una parte de la sociedad, exasperada por la inestabilidad y la crisis económica, se moviliza y reclama cambios radicales. En este contexto, el Poder Ejecutivo busca mantener una relativa cohesión, pero aparecen fisuras dentro del propio campo nacionalista, donde se teme que la persistencia de la agitación fragilice aún más al país y cree oportunidades para intervenciones extranjeras. La mañana del 19 de agosto, todo cambia repentinamente. Grupos pro-Shah, hasta entonces relativamente discretos, se ponen en marcha a través de la capital. Vehículos circulan por las calles, transportando partidarios que enarbolan retratos del soberano y reclaman el retorno de la monarquía.
La policía, aparentemente instruida para no interferir, se mantiene a distancia y deja que aumenten los desfiles, mientras que los opositores al primer ministro intentan reunir el máximo apoyo. Los partidarios de Mossadegh, sorprendidos por el rápido auge de este movimiento, luchan por organizarse para responder. Con el transcurso de las horas, las tensiones se intensifican. Se presencian ataques a locales políticos y a periódicos conocidos por ser cercanos al gobierno, y se producen enfrentamientos en varios barrios. Poco a poco, algunas unidades del ejército, sintiéndose tal vez más cercanas a la corte que a Mossadegh, se niegan a dispersar a la multitud e incluso permiten que algunos manifestantes entren en edificios públicos. Esta creciente pasividad por parte de las fuerzas del orden acelera la movilización de los militantes pro-Shah, que ganan en confianza y en número. En los cafés, los mercados y los lugares de reunión reina la incertidumbre. Nadie sabe realmente si Mossadegh logrará resistir frente a esta ola que, en cuestión de horas, parece estar a punto de sumergir a su gobierno. El equilibrio de fuerzas, anteriormente favorable al primer ministro, está cambiando, y todos comprenden que el destino del país se juega en este día decisivo. A primeras horas de la tarde, un grupo de soldados y civiles favorables al Shah se dirige hacia la estación de radio, un lugar estratégico para difundir mensajes políticos. Los guardias encargados de proteger el edificio se retiran o se unen a los manifestantes, permitiendo a los golpistas ocupar el lugar sin mucha resistencia. Rápidamente, toman el control de las instalaciones técnicas e interrumpen la transmisión de los programas habituales. Para asombro de los oyentes, una voz anuncia en antena que un firman real nombra ahora a Fazlollah Zahedi para el puesto de primer ministro y declara que Mossadegh está destituido de sus funciones. La difusión de este mensaje altera la situación. Da a la multitud la impresión de que una legalidad monárquica se ejerce de nuevo, justificada por el acto escrito del Shah. Mientras tanto, Zahedi, que está preparado para asumir el poder, ya está publicando su programa de gobierno, prometiendo restablecer el orden y restaurar la unidad del país bajo la autoridad real. Los oyentes, sorprendidos por este anuncio, ven concretamente el desplazamiento de Mossadegh y comprenden que la calle ya no es el único terreno de batalla. El apoyo simbólico de la radio confiere una forma de legitimidad a la fracción monárquica que se impone poco a poco en detrimento del gabinete en funciones. Al anochecer del 19 de agosto, la situación gira definitivamente a favor de los partidarios del Shah. Ante la multiplicación de los grupos promonárquicos, el equipo de Mossadegh queda aislado. Su cuartel general está rodeado, y las residencias asociadas con su gobierno son atacadas. La residencia del primer ministro en sí misma es atacada. Grupos enfurecidos le prenden fuego, simbolizando la caída brusca de quien, pocos días antes, parecía aún firmemente en el poder. Mossadegh logra escapar temporalmente, pero rápidamente es puesto bajo arresto. Los miembros clave de su gabinete, así como algunos de sus apoyos políticos, son capturados. En las horas siguientes, el general Zahedi, con el apoyo de los militares y el reconocimiento implícito de una parte de la población, se organiza para constituir un nuevo gobierno. El 22 de agosto, el Shah, que ha aprendido del éxito inesperado del segundo golpe de fuerza, regresa triunfalmente a Teherán. Es recibido por aclamaciones de una multitud que, en el espacio de unos pocos días, ha pasado de la hostilidad hacia el soberano a una adhesión proclamada en las ondas. Este evento marca el fin del gobierno de Mossadegh y el inicio de un régimen consolidado, en el cual Zahedi ocupa ahora una posición dominante, mientras que el Shah recupera un poder reforzado por la victoria simbólica y por el colapso de su rival político. La época que sigue al arresto de Mossadegh está marcada por una represión judicial. Las nuevas autoridades, preocupadas por castigar al antiguo primer ministro y disuadir a sus partidarios, constituyen un tribunal militar para juzgarlo por alta traición. Mossadegh, alguna vez celebrado como héroe nacional por haber nacionalizado la industria petrolera, se encuentra sentado en el banquillo de los acusados, en una sala donde la tensión es palpable. Los debates se eternizan, pero el desenlace parece previsible. El tribunal lo declara culpable y pronuncia una pena de prisión, seguida de una asignación a residencia. Otras figuras políticas vinculadas a su gobierno sufren juicios similares. Esta ola de represión tiene como objetivo desestabilizar la red nacionalista y socavar definitivamente la influencia de Mossadegh. En los últimos meses de 1953, la prensa, ahora estrechamente vigilada por los servicios de seguridad,
hace poco eco a las críticas internas, mientras que la propaganda oficial insiste en el retorno al orden y en la necesidad de restaurar plenamente la autoridad del Shah. Los opositores, a menudo reducidos al silencio, temen que un nuevo clima de autocensura se instale duraderamente en la vida política iraní.